Queridos hermanos y hermanas, amigos de la Iglesia, les damos una muy cordial bienvenida al Centro de Conferencias de la Manzana del Templo de Salt Lake City, Utah. Nos complace que nos estén acompañando en esta histórica ocasión. Esta es la primera vez que el programa hispano anual que se presenta en la Manzana del Templo se transmitirá en vivo a los centros de reuniones de Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Soy el elder Rodolfo Franco de los 70. Presto servicio en el área de Salt Lake City. El elder Claudio Civic de los 70 preside este devocional, acompañado por el elder Gary Doxey de los 70, quien presta servicio en el área Utah Sur. La música será interpretada por el coro hispano multirregional de más de 364 voces, compuestos de niños, jóvenes y adultos. Para dar inicio al programa, cantaremos el himno número 148, Si hay gozo en tu corazón. Le hemos pedido a Fernando de Alba que ofrezca la primera oración, después de lo cual procederemos según lo que se indica en el programa.
Nuestro amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la oportunidad y privilegio de estar reunidos en esta especial reunión. Te damos gracias, Padre, por las muchas bendiciones que recibimos de ti. Te damos gracias por este bello coro que nos va a deleitar esta tarde. Te pedimos por ellos. También te pedimos, Padre, por aquellos que nos van a dirigir la palabra. Bendícelos a ellos, por favor, y bendícenos a todos nosotros para que podamos estar en sintonía espiritual para poder recibir su mensaje. De nuevo te damos gracias, Padre, por tantas bendiciones que recibimos de tu parte, y te pedimos, por favor, que nos bendigas esta tarde con tu Espíritu, y dedicamos esta reunión a ti, y lo hacemos en el sagrado nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando estamos atribulados o atormentados por la culpa o agobiados por el dolor, Él puede sanarnos. Aunque no entendamos cabalmente cómo se realizó la expiación de Cristo, podemos sentir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento.
Mediante la expiación de Jesucristo, nuestra naturaleza puede cambiar y nuestro poder para llevar las cargas aumentará mucho más. Nosotros nos vemos en términos de pasado y presente, pero nuestro Padre Celestial nos ve con una perspectiva eterna. Aun cuando quizás nosotros nos contentemos con menos, nuestro Padre Celestial no lo hace, pues Él nos ve como los seres gloriosos que podemos llegar a ser. El Evangelio de Jesucristo nos transforma, nos toma como hombres y mujeres terrenales y nos refina para ser hombres y mujeres para las eternidades. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Testifico que esa es la verdad de Dios. Cristo lo es todo para nosotros y debemos perseverar en Él permanente, persistente y firmemente para siempre. Para que el fruto del Evangelio florezca y nos bendiga, debemos estar firmemente sujetos a Él. Él es Jesucristo, el Santo de Israel, lleno de gracia, de misericordia y de verdad. Él es el que viene a quitar los pecados del mundo, los pecados de todo hombre que crea firmemente en su nombre. Testifico de la realidad y divinidad de un Salvador viviente que nos invita a venir a Él y ser transformados. Podemos llegar a estar espiritualmente preparados y limpios del pecado, sumergidos e impregnados en su Evangelio y ser purificados y sellados a través del Santo Espíritu de la promesa. Podemos nacer de nuevo. Invitamos a todos los de este hermoso planeta a conocer su doctrina y comprobar si no es dulce, buena y preciosa. Pedimos a los de corazón sincero que conozcan esta doctrina y pregunten a su Padre Celestial si es verdadera o no. Al hacerlo, todos pueden descubrir la verdadera fe en el Padre, abrazarla y andar en ella, una fe que los sanará. Cuán dulce es el gozo que dan estas palabras. Yo sé que vive mi Señor. Que todo el mundo lo sepa y viva de acuerdo con este conocimiento es mi humilde súplica.
Es el gran privilegio de poder introducir al Elder Gary B. Doxey, quien fue llamado a servir como 70 de área de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 2 de abril de 2011. Desempeña su servicio en el área Utah Sur como miembro del quinto quórum de los 70. Anteriormente, sirvió como presidente de la misión Ciudad de México Sur, consejero en la misión Utah Provo, consejero en una presidencia destaca, obispo y en varios otros llamamientos. Como joven misionero, sirvió en la misión Chile, Santiago Sur. Se casó con Deborah Burnett y tienen 6 hijos. El Elder Doxey es miembro de la Facultad de Derecho de la Universidad Brigham Young, donde se especializa en la historia de la libertad religiosa. Trabajó previamente para el gobierno del estado de Utah como jefe de gabinete y asesor jurídico del gobernador. Tiene doctorados de Cambridge University y la Universidad de Brigham Young. Es originario de Salt Lake City. Elder Doxey. Es un privilegio participar en esta reunión de celebración y devoción. Soy consciente del esfuerzo especial que muchas personas han hecho para que este programa se realizara. Son miles los que estamos reunidos en el centro de conferencias y en muchos otros edificios. Aunque no nos conozcamos personalmente, sentimos que nos une un parentesco espiritual verdadero. Como dijo el apóstol Pablo, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Me da mucho gusto estar entre ustedes, mis queridos hermanos y amigos. El lema de este devocional es «En la luz de su amor». Se ha tomado de la hermosa canción para los niños «Hazme andar en la luz», en la que un niño pide guía para caminar en la luz del amor de Dios. En la segunda estrofa, un padre o maestro amoroso responde invitando al niño a venir para que aprendan juntos y sigan el sendero de luz que conduce de regreso a vivir con nuestro Padre Celestial. Allí ellos caminarán en la luz de su amor para siempre. Este sencillo y hermoso mensaje es tan verdadero como profundo. El amor de Dios es real. Su sendero es estrecho y angosto, pero también es un sendero de luz y verdad. Y nuestro destino es la felicidad eterna si seguimos ese camino. El mundo en el que vivimos está lleno de maravillas. La naturaleza es sorprendente por su belleza, variedad y la armoniosa complejidad de sus detalles. De todas las maravillas de la naturaleza, los seres humanos ocupan la cúspide. Ellos son la creación más selecta de nuestro Padre Celestial. Cada persona posee una chispa divina como hijo o hija, procreados como espíritu por nuestro Padre Celestial. Esa chispa divina es solo una sombra de lo que vendrá. Si avivamos esa chispa al caminar en la luz de Dios, crecerá para revelar nuestro potencial infinito y eterno. En pocas palabras, nuestra búsqueda por regresar a nuestro Padre y disfrutar de la vida eterna con Él requiere que evitemos las sombras del pecado y del error y que caminemos en la luz de Dios, haciendo todas las cosas que el Señor nuestro Dios nos mandare. Eso significa aprender a distinguir el bien del mal y decidir seguir el bien. De acuerdo con el plan trazado en los consejos celestiales antes de que este mundo fuera creado, nosotros, como hijos procreados como espíritu por nuestro Padre Celestial, dejamos el mundo preterrenal y vinimos a la tierra precisamente para recibir un cuerpo y aprender por nosotros mismos a elegir con libertad la luz en lugar de la oscuridad. Los que sigan la luz reciben más y más luz. La senda de los justos es como la luz resplandeciente, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aquellos que en cambio eligen la oscuridad
serán cada vez menos capaces de percibir la luz y estarán cada vez más confundidos en cuanto a la diferencia entre el bien y el mal. El camino de los malvados es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Caminar en la luz de Dios requiere una visión espiritual, no física. El 9º capítulo de Juan ilustra la diferencia entre las dos. Leemos en ese capítulo cómo Jesús sanó a un hombre que nació ciego. Le puso lodo en los ojos y lo mandó a lavarse en el estanque de Siloé. Las Escrituras dicen que el hombre fue y se lavó, y cuando regresó ya veía. Ese milagro no fue poca cosa entre la gente, pues nunca antes habían oído que a un ciego de nacimiento se le restaurara la vista. La primera reacción del pueblo fue preguntarse si ese hombre era en realidad la misma persona que ellos estaban acostumbrados a ver en las calles pidiendo limosnas. Los fariseos llamaron a una serie de testigos, incluso a los vecinos y los padres del hombre, quienes testificaron que de verdad se trataba del hombre que había nacido ciego. Los fariseos interrogaron reiteradamente al hombre sobre la forma en que había sido sanado. Surgió una división entre ellos. Algunos decían que era imposible que Jesús haya realizado ese milagro porque él era un pecador y un farsante. Ellos habían acordado que quien confesara que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga, es decir, excomulgado de la religión. Otros, sin embargo, dijeron: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estos milagros? Cuenta el relato que, así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron: da la gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre Jesús es pecador. El hombre contestó con valor: desde el principio nunca se ha oído decir que alguno haya abierto los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Esta respuesta hizo enojar a los fariseos, pues no podían negar la realidad del milagro ni la lógica de que solo un hombre de Dios podía realizarlo. Así que catalogaron al hombre de pecador, como lo habían hecho con Jesús, y lo expulsaron de la sinagoga. Más tarde, Jesús encontró al hombre a quien había sanado y le preguntó: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: ya le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Este es un relato de fuertes contrastes. Los fariseos, a pesar de que podían ver con sus ojos físicos, eran espiritualmente ciegos. No podían ver la clara naturaleza divina del milagro. Juan los describe muy bien cuando dijo: la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. El hombre que nació ciego, en cambio, pudo ver claramente la verdadera naturaleza de las cosas. Con un corazón creyente, reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. El apóstol Pablo enseñó acerca de la ceguera espiritual cuando explicó que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay muchas maneras de convertirse en ciego espiritualmente. Entre ellas están el orgullo, el pecado y la negligencia. Sin embargo, el resultado neto es el mismo. Nos convertimos en alguien que tiene la vista muy corta, que está ciego. Y nos olvidamos de las verdades que antes conocíamos. Nuestra condición llega a ser peor que si nunca hubiéramos sido iluminados por el Espíritu de Dios. En resumen, no logramos reconocer la bendición de Dios en nuestra vida y se debilita nuestra capacidad para reconocer la diferencia entre el bien y el mal.
Tal vez la consecuencia más triste de todo sea que no nos damos cuenta de lo que nos estamos perdiendo. Como un joven misionero en Chile, me tocó servir en una linda ciudad en el campo. Éramos muy pocos los miembros de la iglesia en ese lugar y constantemente mi compañero y yo tratábamos de encontrar a personas que pudieran ser los futuros líderes de nuestra pequeña rama. Una tarde visitamos a un hermoso matrimonio joven. Eran miembros de la iglesia y habían sido muy activos anteriormente, pero dejaron de asistir a la rama unos meses antes de que los conociéramos. Eran personas capaces e inteligentes, comprendían bien las enseñanzas del Evangelio y habían tenido llamamientos importantes en la rama. Además, eran guapos y extrovertidos. ¿Qué más se podía pedir? Mi compañero y yo pensamos, estos son los futuros líderes que buscamos. Les hablamos del Evangelio con entusiasmo y les expresamos nuestro deseo de verlos en la capilla el domingo. Pero por negligencia en prestar atención a la luz, estos hermanos habían empezado a cegarse espiritualmente y a confundirse. Nos explicaron que extrañaban las visitas de los misioneros en su casa y que tenían algunos buenos recuerdos de cuando iban a la iglesia. Pero en fin, necesitaban los domingos para hacer otras actividades. Resulta que recién habían comprado un televisor nuevo, uno de los pocos en la vecindad, pues la señal de la televisión apenas estaba llegando a esa región del país. Dijeron que toda la mejor programación se daba los domingos y sentían cierta obligación de no perdérsela. Así que no iban a regresar a la rama por lo pronto. Me dio mucha pena escuchar estas excusas. Me vino a la mente el mal ejemplo de Esaú, quien menospreció sus derechos en el sacerdocio y vendió su herencia a cambio de un guisado de lentejas. Así sucedía con este joven matrimonio. Tenían todas las bendiciones a su alcance, pero estaban dispuestos a vender su herencia celestial, la vida eterna, a cambio de un guisado electrónico, un televisor ordinario y unos programas que se relegan al olvido. Por la ceguera espiritual que sufrían, no comprendían la gran felicidad que se estaban perdiendo. Espero que estos hermanos se hayan dado cuenta de su error y hayan vuelto a participar en la iglesia. No eran malas personas, al contrario, tenían muchas virtudes. No andaban en tinieblas profundas, pero sí tenían la vista borrosa y se conformaron con una luz infinitamente inferior a la que podrían recibir. Muchos nos hallamos en una situación similar. Cada vez que pecamos o que no queremos ver nuestros errores o que somos negligentes en obedecer la voluntad de Dios, demostramos cierto grado de ceguera espiritual. Si no nos humillamos ni nos arrepentimos, no podremos recibir todas las bendiciones que Dios nos quiere proporcionar. Mas las cosas del sabio y del prudente nos serán encubiertas para siempre. Sí, esa felicidad que está preparada para los santos. Afortunadamente, Dios no nos deja sin guía para saber cómo reconocer y seguir la luz. Entre las herramientas que nos ayudarán a mantenernos en el sendero se encuentra la palabra revelada de Dios, incluso la guía de los profetas vivientes. Si recuerdan el sueño de Lehi, la gente que buscaba el hermoso árbol blanco que representa el amor redentor de Dios, solo pudo llegar a él aferrándose a la barra de hierro. La barra es una representación de la palabra de Dios. Siempre y cuando nos aferremos a la barra de hierro y sigamos adelante, llegaremos al árbol. Así es
que si seguimos a los verdaderos profetas y a la palabra revelada de Dios, no nos perderemos. También se nos bendice con la luz de Cristo. La luz de Cristo es un don especial, dada a cada niño que nace en el mundo. Es parte de nuestra herencia divina, como hijos de nuestro Padre Celestial. Es la capacidad innata o el instinto para saber la diferencia entre el bien y el mal. A veces decimos que este don es nuestra conciencia. Jesucristo es la fuente de esa luz. Él mismo declaró: yo soy la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Todos los niños empiezan igual en inocencia con la luz de Cristo. A medida que crecemos, hacemos frente a decisiones que se ven empañadas por falsas tradiciones y tentaciones. La diferencia entre el bien y el mal empieza a parecer más compleja. Si prestamos atención a la tentación o damos cabida a la falsedad o el mal en nuestra vida a propósito, la luz de Cristo comienza a disminuir en su influencia sobre nosotros. Y aquel inicuo viene y despoja a los hijos de los hombres de la luz y la verdad por medio de la desobediencia y a causa de las tradiciones de sus padres. Para mantener la luz de Cristo pura y brillante, debemos prestar mucha atención a nuestra conciencia y no pecar adrede, ni persistir con terquedad en un camino que sabemos que es oscuro. Restauramos este don y lo pulimos a la perfección al humillarnos y arrepentirnos. El profeta Mormón promete que si somos cuidadosos, podemos, mediante este don, percibir la diferencia entre el bien y el mal con un perfecto conocimiento, como la luz del día lo es de la oscuridad de la noche. También tenemos el don del Espíritu Santo para mantenernos a salvo y guiarnos hacia el sendero de luz. El Espíritu Santo es el consolador que confirma toda verdad. Es el poder inefable mediante el cual recibimos revelación. El Espíritu Santo puede venir como visitante de vez en cuando para confirmar la verdad a los que la buscan sinceramente. Pero el don del Espíritu Santo es algo especial. A diferencia de la luz de Cristo, no es un don que tenemos desde el nacimiento y está reservado solo para los que son dignos de él y que lo han recibido mediante la imposición de manos después del bautismo. Debemos estar en armonía con su influencia, ya que es una voz apacible y delicada. Comunica pensamientos a nuestra mente y sentimientos a nuestro corazón. Debemos escuchar con esmero, prestar atención y estar dispuestos a seguir las impresiones que recibamos. De lo contrario, esos sentimientos nos abandonarán. Nuestro profeta Thomas S. Monson ha desarrollado este don durante toda su vida. Se acordarán ustedes de una experiencia que tuvo cuando era un joven obispo. Él estaba en una reunión de líderes del sacerdocio en su estaca. Tenía planeado visitar a un hermano de su barrio en el hospital después de la reunión. Pero durante la reunión le llegó una fuerte impresión de que tenía que ir al hospital de inmediato. El joven obispo no sabía qué hacer. El presidente de estaca estaba discursando en ese momento. El obispo Monson estaba sentado en un banco lleno de hermanos. Causaría mucha molestia ponerse de pie y abrirse paso entre los demás hermanos que estaban sentados en el banco. Así que se quedó sentado, cada vez más tenso y preocupado, esperando ansiosamente el fin del discurso. En cuanto él terminó, se puso de pie y salió. Se fue de inmediato al hospital, subió al cuarto piso y corrió a lo largo de todo el pasillo. Al llegar a la puerta de la habitación del hermano, se encontró con una enfermera que le preguntó:
¿Es usted el obispo Monson? Sí, él respondió. Lo lamento. El paciente murió repitiendo su nombre. Tratando de contener las lágrimas, Thomas S. Monson se dio vuelta y se hundió en la oscuridad de la noche. Pero en aquel mismo momento se juró que jamás volvería a desoír un llamado del Señor, sino que al recibir las impresiones del Espíritu les prestaría más atención y haría lo que fuere que le indicaran. El presidente Monson ha cumplido con esa determinación a conciencia desde entonces. El elder Jeffrey R. Holland dijo: no es posible tener una idea de la personalidad del presidente Thomas S. Monson si se ignora la infinidad de veces que se han repetido esas impresiones a lo largo de su existencia y la absoluta lealtad con que ha cumplido aquella promesa de obedecerlas. Nuestro mensaje al mundo es que Dios no solo vive, sino que habla. Los cielos están abiertos. La verdadera autoridad de Dios existe otra vez sobre la tierra y somos guiados por medio de profetas hoy en día. Jesucristo vive. Él es la luz de la verdad, la cual verdad brilla. Invitamos a que todos vengan a Él y caminen en la luz de su amor. Él es la vida y la luz de los hombres. Que podamos caminar en la luz de su amor, lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.
Es un privilegio, hermanos y hermanas, el poder dar una breve introducción de estos mis hermanos de los 70. Tal es el privilegio y el honor de poder presentar a ustedes al Elder Claudio Daniel Civic, quien fue llamado a servir como miembro del primer quórum de los 70 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El 31 de marzo de 2007 se desempeñó anteriormente como 70 de área y como miembro del cuarto quórum de los 70. También sirvió 3 años como segundo consejero de la presidencia del área Sudamérica Sur. Antes de ser llamado como autoridad general, el Elder Civic sirvió en numerosos llamamientos de la Iglesia, incluidos los de obispo, miembro del Sumo Consejo, consejero en la presidencia de estaca y obrero de las ordenanzas del templo. Se desempeñó como representante regional en Argentina, como autoridad de área y como presidente de la Misión de España, Bilbao. Elder Civic es un contador público. Asistió a la Universidad de Buenos Aires, graduándose en 1973. Por más de 10 años trabajó como ejecutivo de la compañía Grimoldi, una fábrica de calzado y marketing. Al momento de su llamamiento al servicio de la Iglesia a tiempo completo, trabajaba por cuenta propia como auditador y consultor. El Elder Civic nació en Buenos Aires, Argentina. Se casó con Dina Noemí Álvarez en 1972. Son padres de 5 hijos y tienen 9 nietos. Después del Elder Civic, el coro cantará Yo sé que me ama el Señor. La hermana Mary Carmen Leary de Alba ofrecerá la última oración. Elder Civic. Hermoso el coro, muchas gracias, hermanos, hermanas y niños. Muchas gracias por sus palabras, el Doxy, su acento español es perfecto. Queridos hermanos y hermanas, ha sido una grata sorpresa haber recibido la asignación de presidir esta conferencia y poder hablar en mi lengua nativa. A pesar de que se nos enseña a amar a todas las personas, al recibir una asignación en donde debo hablar en inglés, no puedo sentir aprecio por aquellos que tuvieron la idea de construir la Torre de Babel. Pero me conforma lo que escuché decir al Elder Walter González de la presidencia de los 70. El idioma en el más allá será el inglés, pero con acento español. Cuando presidí la misión de España a Bilbao, tenía un misionero que se llamaba Bateman, pero él lo pronunciaba Batman, puesto que era más simple la pronunciación para los españoles. Era un líder de zona, y el presidente de misión, no sé por qué, le asignó un compañero que se llamaba Robbins. Fue muy interesante para ellos predicar el Evangelio por las calles del norte de España diciendo, yo soy Batman y él es mi compañero, Robbins. ¿Cuán importantes son los nombres? Cuando escuchamos el nuestro sentimos algo especial. Cuando se menciona el nombre de personas que afectaron para bien o para mal el curso de nuestras vidas, inmediatamente vienen a nuestras mentes ciertos hechos o situaciones, felices o infelices, que experimentamos al relacionarnos en forma directa o indirecta con esas personas. Existe un nombre que ha cambiado para bien el curso de la humanidad. Ese nombre es Jesucristo. Luego de resucitar, nuestro Señor Jesucristo se apareció a los apóstoles, quienes, según se menciona en la Biblia, estaban reunidos por miedo a los judíos. Pero Tomás, uno de los 12 apóstoles, no estaba con ellos cuando Jesús vino.
Como era de esperar, los otros discípulos le dijeron a Tomás: «Hemos visto al Señor». Pero él les dijo: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré». Cuando Tomás recibió esa noticia, no podía entender en su mente cómo una persona podía resucitar, a pesar de haber sido testigo de grandes y maravillosas milagros efectuados por el Señor, además de las explicaciones que había dado a sus discípulos de aquello que sucedería para cumplir con la misión encomendada por su Padre. Sin embargo, no creyó que se pudiera producir semejante milagro, que su Maestro estuviese nuevamente con vida. Las Escrituras continúan diciendo: «Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego le dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca acá tu mano y ponla en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». La fe de Tomás tambaleó en el momento en que más debía haberla ejercido. Por alguna extraña razón, su mente se rehusó a creer. Estoy seguro que Tomás hubiese deseado creer, pero no pudo. Su fe no fue suficiente. Quizás en más de una oportunidad nos hemos encontrado en la misma situación. Cuando arrecian los problemas económicos, de salud, familiares, etcétera, ¿hasta dónde llega nuestra fe? Luego de orar, pidiendo con profundo fervor las bendiciones de Dios para encontrar una solución a nuestros problemas, ¿tenemos la fe suficiente para esperar una respuesta? Al recibirla, ¿tenemos la fe suficiente para aceptar la voluntad de Dios? Sin duda que a veces esas respuestas divinas no llegan en el momento en que desearíamos y en ocasiones tampoco llegan con las palabras que esperábamos. Para mí es muy profunda la enseñanza que el Señor le impartió al profeta José Smith, la cual se encuentra en la sección 122 de Doctrina y Convenios. Luego de mencionar una serie de dificultades terribles, cualquiera de nosotros podríamos pensar que a continuación el Señor le diría: «Pero no te preocupes, yo te protegeré y no tendrás que sufrirlas». Por el contrario, se le dijo: «Entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien». Pero luego llegaron las palabras de consejo y consuelo, en las que el Señor le hizo saber el inconmensurable amor que sentía por el profeta. Ese mismo amor es el que siente nuestro Señor por cada uno de nosotros. Por tanto, persevera en tu camino, y el sacerdocio quedará contigo, porque los límites de ellos están señalados y no los pueden traspasar. Tus días son conocidos y tus años no serán acortados. No temas, pues, lo que pueda hacer el hombre, porque Dios estará contigo para siempre jamás. Esas mismas palabras son también para nosotros. Creámosle al Señor.
Seamos sufridos en la adversidad. Sobrellevemos con paciencia aquellas situaciones que no son agradables. Una vez leí una frase que decía: es hora de comenzar a ser creyentes de verdad y no incrédulos disfrazados de creyentes. Tenemos un nieto que se llama Facundo Andrés Civic, de 5 años. Nos contó algo muy interesante que hace su maestra del jardín de infantes. Cuando se porta mal, le entrega una tarjeta roja. Cuando se porta más o menos, hace lo mismo con una tarjeta amarilla. Y si se porta bien, le entrega una tarjeta verde. Esas tarjetas las tiene que llevar a su casa para que sus padres sepan cómo se está portando. Cuando trae la tarjeta roja, dice que es porque juega mucho. Al preparar este devocional vino a mi mente la experiencia que está teniendo nuestro querido nieto Facundo. Me formulé la siguiente pregunta: ¿qué tarjeta merezco como creyente? ¿Tarjeta roja, tarjeta amarilla o tarjeta verde? Valdría la pena que cada uno de nosotros efectúe un análisis introspectivo para saber cuál es la tarjeta que merecemos en estos momentos. Deseo presentarles un decálogo para vivir como verdaderos creyentes. Número 1. Disfrutemos de lo mucho que tenemos, reconociendo las bendiciones de Dios. El poeta William Shakespeare escribió la siguiente paradoja: sufrimos demasiado por lo poco que nos falta y gozamos poco de lo mucho que tenemos. Cada vez que estemos disconformes con los resultados que estamos consiguiendo en nuestra vida, hagamos un análisis sincero y veamos cuáles son los errores que estamos cometiendo. Si esos malos resultados no son productos de nuestros errores o negligencia, veamos las bendiciones que estamos recibiendo a pesar de todo y volquemos nuestros problemas a nuestro Padre Celestial con toda la fuerza de nuestro corazón y mente. Les testifico que recibiremos el consuelo que necesitamos en la manera en que menos lo esperamos. El himno titulado «Cuenta tus bendiciones» nos da sabios consejos de lo que debemos hacer. Dice lo siguiente: cuando te abrumen penas y dolor, cuando tentaciones rujan con furor, ve tus bendiciones, cuenta y verás cuántas bendiciones de Jesús tendrás. ¿Sientes una carga grande de pesar? ¿Es tu cruz pesada para aguantar? Ve tus bendiciones, cuenta y verás como aflicciones nunca más tendrás. Cuando veas a otros que más ricos son, piensa que de Cristo es tu galardón. Oro no te compra lo que Dios te da, un hogar eterno donde Él está. No te desanimes, do el mal está, y si no desmayas, Dios te guardará. Ve tus bendiciones y de Él tendrás en tu vida gran consolación y paz. Número 2. En cuanto dependa de nosotros, tengamos paz con todos los hombres. En junio de 2006, casi terminando mi responsabilidad como presidente de misión en España, con mi esposa fuimos a visitar al artista gallego Víctor Corral,
quien atiende incansablemente a cuantos se acercan a su casa museo y acompaña, explica, sonríe y disfruta, compartiendo arte, experiencias e ilusión. Luego de recorrer su casa museo, el artista Corral nos mostró lo que él considera su máxima obra, a pesar de su sencillez: una paloma que representa la paz. La paz puede representar tanto la ausencia de conflicto y disensión, como la calma y la tranquilidad interior que nacen del Espíritu que Dios da a sus santos fieles. Sin desmerecer la necesidad que tenemos de que cesen los conflictos y disensiones entre los hombres, debemos aspirar a tener especialmente la paz que nos promete nuestro Salvador. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Podemos pensar que los responsables para que prevalezca la paz en este mundo son los gobernantes, pero en realidad la obtención de esa paz depende de cada individuo. En las criptas de la abadía de Westminster, distrito de Londres, se encontraron escritas en la tumba de un obispo anglicano las siguientes palabras: cuando era joven y libre y mi imaginación no tenía límites, soñaba con cambiar al mundo. Al crecer en años y sabiduría, descubrí que el mundo no cambiaría, de modo que acorté un poco la mira y decidí que solo cambiaría a mi país. Pero este también parecía inconmovible. Al llegar al atardecer de mis días, en un último y desesperado intento, me dispuse a cambiar solamente a mi familia, a los más cercanos, pero ay de mí, no les interesaba hacerlo. Ahora, en mi lecho de muerte, repentinamente me doy cuenta que si solo hubiera cambiado yo primero, por el ejemplo, mi familia habría cambiado. Mediante su inspiración y ánimo, podría haber mejorado a mi país y, quién sabe, hasta tal vez habría cambiado al mundo. León Tolstoy, el famoso novelista ruso, dijo lo siguiente: todos quieren cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Si somos fieles al Evangelio que el Señor nos enseñó, podremos gozar de esa paz interior que Él nos prometió y seremos un faro al mundo, irradiando esa paz necesaria para evitar los conflictos y las disensiones. Número 3. Prodiguemos amor sin fingimiento, con caridad fraternal. Recibimos recompensas inimaginables cuando expresamos un amor genuino. Ese amor se percibe y se nos retribuye con creces. Una expresión de amor, una palabra de afecto, un agradecimiento, un saludo puede cambiar sin exagerar la vida de las personas. La caridad fraternal se define también como hermandad. Para los santos de los últimos días, la hermandad significa ofrecer compañerismo amistoso y servir, elevar y fortalecer a los demás. En cierta ocasión, una mujer estaba muy desanimada, pero debía igualmente ir a trabajar al supermercado en su responsabilidad como cajera. Lo que no quería ese día es que se le asignen trabajar en la caja rápida. Cuantas menos personas podía ver ese día y tener que sonreírles, sería mucho mejor. Pero le tocó, a pesar de su disgusto, tener que trabajar en la caja rápida. De repente, ve en la cola al señor Smith, un anciano muy lento en sus movimientos. Al llegar su turno se demoró mucho más de lo normal.
Cuando llegó el momento de pagar, el anciano le pidió si podía llenar el cheque. Ella así lo hizo, sacando paciencia de donde no tenía. Pudo observar al resto de los clientes con sus caras de impaciencia y disgusto por la demora. Al pasar el siguiente cliente, ella le pidió disculpas por la demora, a lo que el cliente respondió: ojalá usted pueda estar el día en que yo necesite la ayuda que usted le proporcionó al anciano. Con ese comentario totalmente cambió la actitud de la mujer. También cambió la actitud del resto de las personas que estaban esperando el turno para ser atendidos. A veces nos damos cuenta tarde de que deberíamos haber procedido de otra manera. Si ese es el caso, deseo que esa experiencia nos sirva para que cuando se presente otra oportunidad, actuemos como hubiésemos querido hacerlo la primera vez. Número 4. Seamos diligentes, no perezosos. Todos tenemos diferentes cualidades y habilidades, pero existen ciertas maneras de actuar que deberían ser propiedad de cada individuo, sin excepción. No podemos vivir una vida plena como creyentes cuando no somos medianamente ordenados. Ese mismo desorden se transmitirá a nuestro accionar en las distintas responsabilidades que tenemos o tendremos en nuestras vidas. Hay un dicho que dice: ¿qué le hace una mancha más al tigre? Quizás ese dicho se cumpla en alguno de nuestros hogares. Dejamos pasar el tiempo sin limpiar, ordenar o embellecer de alguna manera nuestra casa, hasta que llega un momento en que nada nos interesa. Llega a ser tan común la desprolijidad, el desorden y la falta de limpieza que vivimos de una manera no aceptada por nuestro Padre Celestial. Entiendo que a veces no se tiene el dinero suficiente para reparar lo roto, pero en la mayoría de los casos ese no es el problema. Debemos ser industriosos y aprender a reparar las cosas elementales de nuestra casa. También el ser diligentes y no perezosos se aplica principalmente a nuestro servicio en la Iglesia. El Señor reveló por medio del profeta José Smith lo siguiente: por tanto, aprenda todo varón su deber, así como obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. El que sea perezoso no será considerado digno de permanecer, y quien no aprenda su deber y no se presente aprobado, no será considerado digno de permanecer. Necesitamos demostrar al Señor que somos responsables de los compromisos que asumimos, que nuestra palabra cuenta mucho más que un documento firmado, que no existirá pereza ni negligencia en nuestro esfuerzo y deseo de fortalecer nuestra fe, que iremos a buscar a aquellos que se han extraviado para explicarles claramente lo que ellos están perdiendo y perderán por las eternidades si no efectúan las correcciones oportunas y apropiadas antes que sea demasiado tarde. Número 5. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Creo que este es uno de los más grandes desafíos que se puede presentar en nuestras vidas. El ser creyente no es solo creer en nuestro Señor Jesucristo, sino hacer lo que Él nos enseñó. Cuando Pedro le preguntó al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? La respuesta fue: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7.
Los maridos necesitamos que nuestras esposas se acuerden de esta enseñanza del Señor más a menudo. Por favor, no hagan como aquella esposa cuyo marido le dijo a su amigo: siempre que discutimos, ella se pone histórica. Querrás decir histérica, le corrigió su amigo. No, quiero decir histórica. Ella se acuerda absolutamente de todos mis errores y de las fechas y de los momentos exactos en que los cometí. Por favor, queridas esposas, ejerzan la misericordia con nosotros. Luego de responderle a Pedro, el Señor dio a sus discípulos un ejemplo muy entendible. Mencionó acerca de un rey que perdonó a aquel que le debía 10.000 talentos, pero aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía solo 100 denarios y tomándolo del cuello le ahogaba diciendo: «Págame lo que me debes». Al enterarse, el rey enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Terminó el Señor diciendo: «Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas». Número 6. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. El apóstol Pablo dio este consejo en su epístola a los Romanos y continuó diciendo: «Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lascivias y libertinaje, ni en pleitos y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de los deseos de la carne». Deseo compartir con ustedes un email que recibí hace algunos años de un hermano que había sido excomulgado de la iglesia y que luego de un año fue autorizado a bautizarse nuevamente. Este hombre supo a tiempo vestirse con las armas de la luz. Como presidente de misión tuve que presidir ambos consejos disciplinarios. Luego de su bautismo, estos son los sentimientos que él tuvo. Querido presidente, hoy es el primer día del resto de mis días y no es una frase hecha, es como me siento. Ayer se llevó a cabo la ordenanza del bautismo y le puedo asegurar que me siento como nuevo. Siento que el milagro se produjo en mí, que el sacrificio del Señor Jesucristo se hizo efectivo en mí. Hoy puedo decir que me siento libre de la presión del pecado. Sé que solo no lo hubiera logrado. La ayuda de mis líderes y de mi esposa fue lo que me mantuvieron con la mira puesta en la meta. Hoy puedo decir con más fuerza que nunca que Cristo es mi Salvador, que el milagro del perdón existe, que el sacerdocio es el poder de Dios y que sus líderes son inspirados. Este hombre supo vestirse a tiempo con las armas de la luz. La maldad nunca fue felicidad. Las obras de tinieblas no nos pueden proporcionar la felicidad. Vistámonos, como dijo el apóstol Pablo, de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Número 7. No despreciemos los consejos de Dios. Uno de los hechos más dramáticos que he leído de la historia de la Iglesia durante el tiempo del profeta José Smith fue la desdichada excomunión de Thomas B. Marsh, quien fue el presidente del Quórum de los 12 Apóstoles. Muchos años después de su excomunión, el hermano Marsh escribió lo siguiente: «Sentí envidia del profeta, entonces me descontrolé y no me fijé en nada que fuera correcto, y pasé todo mi tiempo buscando lo malo. Me quedé ciego y creía ver una viga en el ojo del profeta, pero solo fue una mota, y mi propio ojo tenía la viga. Me enojé y quería que todos los demás sintieran enojo.
Hablé con los hermanos Brigham y Heber y quería que estuvieran enojados como yo. Vi que no lo estaban y esto me puso más furioso. El hermano Brigham, con una mirada cautelosa, preguntó: ¿Es usted el líder de la iglesia, hermano Tomás? Respondí: no. Entonces dijo él: ¿por qué no deja esto hasta aquí? El hermano Marsh despreció los consejos que había recibido del Señor a través de sus líderes. Abandonó la iglesia, trató de vengarse de sus líderes y pasó alrededor de 18 años en rebeldía. Después de la muerte de su esposa, se dirigió al oeste para volver a la iglesia. Hizo la paz con los líderes y fue perdonado y aceptado nuevamente. Se dirigió a Utah, en donde volvió a casarse y vivió varios años con los santos. Albert Einstein dijo: solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Ruego que el Señor nos bendiga para que las historias de malas experiencias nos sirvan para que no cometamos los mismos errores, que esa infinita estupidez humana no nos afecte en las decisiones de trascendencia eterna. Número 8. Seamos constantes en la oración y gozosos en la esperanza. He tenido durante mi vida muchas experiencias especiales sobre las respuestas a las oraciones sinceras. Una muy especial fue la siguiente. El 21 de enero de 2007, mi esposa y yo tuvimos una entrevista, podríamos llamarla de sondeo, con el Elder Holland, del Quórum de los 12, con motivo del llamamiento al primer Quórum de los 70. Luego de esa entrevista debía llevar sus conclusiones a la primera presidencia y al Quórum de los 12 para la decisión final. Podría recibir un llamado telefónico o no de algún miembro de la presidencia. Habíamos regresado con mi esposa de España en julio de 2006, luego de presidir una misión. Al mes retomé nuevamente el trabajo en mi oficina como contador público. Debía ponerme al tanto de todos los cambios en las leyes producidos durante esos 3 años. Luego de esa entrevista, solo después de 6 meses y medio de haber regresado, la incertidumbre machacaba mi mente. No sabía qué hacer con mi trabajo, con mis clientes, con mis empleados. El 8 de febrero fue un día dramático. Me sentía muy mal por la situación sin saber cómo actuar. Salí a caminar por el jardín de mi casa. Durante 1 hora elevé mi oración a mi Padre Celestial para que de alguna manera calmase mi ansiedad, que me ayudase a tener paciencia, a saber esperar y aceptar su voluntad. Al día siguiente, al encender la computadora y revisar los emails recibidos, encontré uno enviado por Elder Holland que decía: no nos hemos olvidado de ti, sé paciente, todo estará bien. Este email fue un verdadero milagro, fue la respuesta a una oración sincera. Me quedé mucho más tranquilo, supe esperar y confiar en Dios. El 28 de febrero recibí la llamada del presidente Hinckley extendiéndome el llamamiento. Tengamos siempre presente la enseñanza de Alma, su hijo Elamán. Consulta al Señor en todos tus hechos y Él te dirigirá para bien. Sí, cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor para que Él te cuide en tu sueño. Y cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón de gratitud a Dios. Y si haces estas cosas, serás enaltecido en el postrer día. Que la oración sincera, junto con el gozo que experimentamos al tener esperanza, que es la espera anhelosa de la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo, nos ayuden a ser verdaderos creyentes. Número 9. No quebrantemos las más santas promesas hechas ante Dios. Todos nos encontramos, en mayor o menor medida, inmersos en el proceso de la conversión para llegar a ser discípulos de Jesucristo. Aún si lo logramos, se despliega ante nosotros la responsabilidad de perfeccionar ese discipulado. Nuestro esfuerzo de cada día debe ser el de dejar de lado al hombre natural, es decir, aquel que condena, critica, compite y no percibe las realidades espirituales, e incorporar las virtudes enseñadas por el rey Benjamín a su pueblo.
la sumisión, la mansedumbre, la humildad, la paciencia, el amor y estar dispuestos a someternos a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre nosotros, tal como un niño se somete a su padre. El rey Benjamín terminó su discurso diciendo: «Pero esto puedo deciros, que si no os cuidáis a vosotros mismos y vuestros pensamientos y vuestras palabras y vuestras obras, y si no observáis los mandamientos de Dios, ni perseveráis en la fe de lo que habéis oído, concerniente a la venida de nuestro Señor aún hasta el fin de vuestras vidas, debéis perecer. Y ahora bien, oh hombres, recuerda y no perezcas. No pereceremos si no quebrantamos las más santas promesas hechas ante Dios». Número 10, por último, confiemos en Jehová para siempre, porque en Jehová el Señor está la fortaleza sempiterna. El 5 de marzo de 2011, junto con mi esposa, nuestro hijo Damián y su esposa Gabriela y una amiga, viajamos desde Salt Lake City hasta el templo de Manti. Un ex compañero de misión de nuestro hijo Damián me pidió que realice su sellamiento. Llevamos un mapa para saber cómo llegar. Por descuido no prestamos atención a una pequeña señal que indicaba un desvío en la ruta. Luego de viajar por aproximadamente una hora, leímos el nombre de una ciudad. Nuestro hijo se fijó en el mapa y con mucha preocupación nos dijo que nos habíamos desviado completamente del camino correcto. Muy desanimado y desesperado y avergonzado, le dije a mi esposa que llame al presidente del templo para informarle lo sucedido y que dispusiese de otro sellador para efectuar el casamiento. Luego que mi esposa transmitió mi mensaje, el presidente Ed Pinegar dijo lo siguiente: «Los amamos, no se preocupen, los sostenemos, estamos con ustedes y los vamos a esperar». Al regresar preguntamos a un automovilista la mejor manera de hacerlo. Nos indicó un camino que al mencionárselo al presidente Pinegar nos dijo que era muy peligroso, que debíamos ir por un camino que sería más largo pero seguro. Tomamos la decisión de seguir las instrucciones del presidente. Llegamos al hermoso e histórico templo de Manti y a pesar de la demora, todos pudimos gozar de ese acontecimiento tan especial. Más tarde, mi esposa hizo una reflexión muy interesante. Ella dijo que al escuchar las palabras del presidente Pinegar y sus instrucciones, fue como si escuchase la voz de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo diciendo: «Te amamos, te sostenemos, estamos contigo y te vamos a esperar. No te des por vencido, arrepiéntete y persevera en el camino que te he señalado. De esa manera te aseguro que nos volveremos a ver en nuestro hogar celestial. Ruego que en la luz de ese amor podamos ser creyentes y no incrédulos, recordando el intenso deseo de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo y del nuestro propio, de volver a encontrarnos con ellos en las mansiones que han sido preparadas para sus hijos fieles». El profeta Isaías, hablando acerca del Mesías, dijo lo siguiente: «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se ha apartado por su propio camino, mas Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, así no abrió su boca. El rey David en uno de sus salmos dijo:
Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Testifico de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador y Redentor. Es la esencia del plan de salvación, la piedra angular de nuestra religión. Es el que preside su iglesia, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Si lo buscamos, la luz de su amor estará presente para ayudarnos a vivir una vida más plena como verdaderos creyentes. Que el Señor les prodigue las bendiciones que necesitan, que su paz y luz moren en sus hogares, ahora y siempre. Es mi ruego, en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. So
Nuestro amado Padre Celestial, te estamos muy agradecidos este día por haber podido participar y disfrutar de esta reunión. Te damos muchísimas gracias, Padre, por todas las personas que están aquí y también por aquellas personas que han visto esta reunión y han disfrutado de las palabras de tus siervos inspirados. Te damos muchísimas gracias por ellos, por ser dignos de recibir el consejo tuyo y tu inspiración para podernos dar aquellas cosas que necesitamos. Y también te damos muchas gracias, Padre, por las esposas de ellos que los apoyan y los acompañan en todo momento. Damos muchas gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo y su expiación, por la restauración del Evangelio y todo el conocimiento que nos da. Y te damos muchas gracias individualmente y como pueblo por esas señales tuyas de amor y esa luz que tú nos das. Te queremos pedir, Padre, que sepamos aplicar todo lo que hemos escuchado en este día. Te pedimos que podamos llegar a ser quien tú quieres que seamos, que podamos seguir esa luz que el Espíritu nos da y que podamos proyectarla para que otros hermanos que no conocen la verdad o que no conocen tu Iglesia puedan venir y disfrutar con nosotros y tener gozo con nosotros. Te queremos pedir que estemos con los ojos bien abiertos, que no seamos cegados por las tentaciones del mundo y que seamos fieles siervos, que podamos compartir el Evangelio siempre. Gracias por nuestras familias, Padre, y cuídalas. Dirige a tus misioneros, cuídales mucho y a sus familias también. Te agradecemos por el profeta, por los apóstoles, todas las autoridades generales y locales. Y te queremos decir que te amamos y agradecerte por esta reunión, que hemos podido disfrutar del Evangelio en nuestro propio idioma. Y te decimos una vez más que te amamos y a tu Hijo Jesucristo, y dejamos estas palabras en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.